4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada. Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo en esta preciosa hora. Como siempre, estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por permitirnos estar nuevamente en esta transmisión desde aquí de nuestro hogar. Pues queremos bendecirles y pues nos da mucha alegría ya haber empezado esta preciosa temática que es acerca de los dones espirituales. La semana pasada empezamos hablando acerca de esto y pues hoy queremos continuar con la introducción. Recordemos que son 18 dones y que son 12 frutos y que los dones tienen que ir muy de la mano con los frutos. Entonces, en esta noche pues yo quiero que usted me acompañe a orar. Yo sé que usted ya está en su hogar, ya está descansando, pues qué bueno que podamos también meditar en la palabra del Señor por un momento y que podamos nosotros pues aprender de la palabra del Señor y de esa manera ser instruidos, ser edificados y pues qué bueno, porque ese es el objetivo de estas transmisiones. Quiero que me acompañe a orar en esta preciosa hora. Amantísimo Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por todo lo que tú nos permites hacer, Señor, que estas transmisiones sean de bendición, Padre Santo, te lo hemos pedido, Señor, que sea de edificación para tu iglesia, Señor, en tu nombre poderoso. Gracias, Padre Santo, por permitirnos, Señor, llegar ahí, Señor, quizás hasta donde nosotros ni lo imaginamos, Señor, pero ahí está llegando tu palabra, ahí está llegando esa enseñanza que viene a nutrir nuestra vida espiritual, Señor. Hoy, Espíritu Santo, yo te pido muy respetuosamente que con pluma de escribiente escribas en nuestra mente y corazón para que tu palabra permanezca en nosotros y así poder ser instrumentos tuyos, Señor, que puedas utilizar
con cada uno de los dones espirituales que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Pues amado hermano, estábamos hablando acerca, la semana pasada empezamos este tema, como les digo, y se llama los dones espirituales. Esa es la temática que le hemos puesto. Y para eso tenemos que saber, amados hermanos, que los dones quiere decir carisma o charisma, ¿va? Y que son, amado hermano, regalos que Dios ha dejado para la iglesia. Regalos para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros seamos edificados. Y por eso es que charisma es la palabra en griego 5486 que quiere decir carisma o ser una persona carismática, un don de gracia, un regalo gratuito. Eso es lo que quiere decir la palabra charisma. Yo estaba viendo acá la palabra del Señor en esta versión Biblia amplificada en Primera de Corintios, porque es ahí donde nos empiezan a hablar acerca de los dones. Y amado hermano, aquí el apóstol Pablo está explicando que hay diferentes dones, y esta versión dice: ahora sobre los dones espirituales, o sea, los dotes especiales de energía sobrenatural. Hermanos, no quiero que estéis mal informados. Oiga, amado hermano, Pablo se toma el tiempo para enseñar y para instruir a la iglesia de Corinto y decirles que no estuvieran mal informados con los dones, que eran los regalos que Dios estaba dejando para la iglesia. Y al igual que nosotros, hermano, tenemos que saber que esos dones son para edificación de la iglesia. Tenemos que saber que un don es totalmente diferente a un talento, y que también es diferente a un llamado ministerial, y que también es diferente a un fruto. Entonces estamos viendo acá, amados hermanos, que él decía que no estéis mal informados. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos la información necesaria para poder fluir, hermano. Pablo decía también, el apóstol Pablo decía, no dar golpes al aire. Es necesario que nosotros sepamos, amado hermano, lo que estamos haciendo, cómo estamos siendo edificados, cómo cuando entramos a una batalla espiritual, cómo guerrear y contra qué se está peleando, contra qué se está guerreando. Y sigue diciendo: vosotros sabéis que cuando erais paganos, eras llevados tras los ídolos que no podían hablar habitualmente, según el impulso y siempre que presentaran la ocasión. Oiga, está diciendo que ellos eran llevados por cualquier viento de doctrina. Y esto es muy importante, hermano, porque por eso es que nosotros tenemos que tener ese conocimiento, porque el conocimiento, ciertamente la doctrina no nos va a salvar, pero sí la doctrina va a hacer que nuestra vida no involucione espiritualmente. O sea, una mala doctrina sí puede hacer perder a la persona, errar y también caer en pecado, caer en una apostasía irreversible, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de esto y saber, amados hermanos, de que por eso es necesaria la enseñanza, la doctrina. Es necesario, amado hermano, porque eso nos ayuda a estar fortalecidos, nos ayuda a que nuestra convicción en el Señor sea más fuerte cada día. Y que no venga cualquiera, amado hermano, a querernos mover de nuestra confianza, de nuestra creencia. ¿Por qué? Porque vamos a estar afianzados al Señor. Sigue diciendo en el versículo 3, dice: por lo tanto quiero que entiendan que nadie que hable bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo de Dios pueda jamás decir Jesús sea maldito. Qué tremendo esto. Y nadie que puede realmente decir Jesús es mi Señor, sino por bajo y el poder y la influencia del Espíritu Santo. O sea, definitivamente que aquellos que niegan que Jesucristo no es el Señor, aquellos que niegan, amado hermano, que han claudicado, o que ni siquiera nunca han tenido el acercamiento al Señor Jesucristo y lo tienen como un Señor o como un conocido nada más histórico, como alguien que existió, pero de ahí no pasó, ¿va? ¿Por qué? Porque no se les ha activado a ellos la fe.
No se les ha activado el bautismo. Yo hablaba acerca de los bautismos, de los 7 bautismos, y uno de ellos es el bautismo de arrepentimiento. Sobre ellos no ha caído ese bautismo de arrepentimiento en sus vidas. Por eso es que ellos no pueden declarar que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo mora en el corazón de aquellos que quieren y que dejan entrar al Señor en sus corazones. Entonces, mire, amado hermano, esto qué precioso, porque sigue diciendo, ahora bien, hay variedad y distintivas distintivas distribuciones de dotes, o sea, dones, poderes extraordinarios que distinguen a ciertos cristianos debido al poder de la gracia divina que opera en sus almas por el Espíritu Santo. Mire, pero qué tremendo esto, porque esta versión dice a ciertos cristianos. O sea, amado hermano, que puede haber mucha persona que está dentro de la iglesia, pero que aún no fluye en ninguno de los dones, que no fluye. ¿Por qué? Porque sencillamente no ha dejado que el Espíritu Santo lo bautice, porque no ha dejado que el Espíritu Santo lo llene, no ha buscado y no ha anhelado el bautismo del Espíritu Santo, y porque el bautismo del Espíritu Santo trae con nosotros, trae también, amados hermanos, esos dones. Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo que hace el Espíritu Santo es sellar nuestra vida. Y ese sello es un sello de garantía, nos ponen la tau en nuestra vida para que nosotros seamos fortalecidos. Luego tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo traerá sobre nosotros, hermano, los dones, traerá los regalos, trae las dádivas. Y luego, después de eso, entonces viene buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, dice aquí, amado hermano, poder extraordinario que distinguen a ciertos cristianos debido al poder de la gracia divina que opera en sus almas por el Espíritu Santo. Y varían, pero el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. O sea que el Espíritu Santo es el mismo que reparte todos esos dones. Y eso ya lo hablamos, estábamos aquí recapitulando lo que ya hablamos la semana pasada. Y sigue diciendo en el versículo 5 dice, y hay variedad distintiva de servicios y ministración, pero es el mismo Señor quien es servido. O sea que cuando nosotros servimos, hermano, con el don que Dios nos ha dado, cualquiera de los 18 dones que el Señor puede dar, quiere decir que nosotros estamos sirviendo a la iglesia, que estamos sirviendo a un hermano, y cuando estamos sirviendo a un hermano, estamos sirviéndole al Señor, estamos trabajando para Él. Entonces, de esa manera, amado hermano, nosotros podemos servir con ayuda del Espíritu Santo a través de los dones que Dios reparte para nosotros, para ser edificados. 1 Corintios y el versículo 6 dice, y hay variedad distintiva de operaciones. Oiga, cuando dice operaciones, aquí lo remarcamos que es la palabra en griego 1755, que quiere decir energema, y energema es cosa forjada, efecto, operación en un efecto, dice, operación o trabajo. Oiga lo que está diciendo, que hay distintivas operaciones. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros nos van a capacitar, pero cuando nos capacitan nos forjan espiritualmente. Cuando nos capacitan nos están forjando, como cuando agarran aquel hierro y lo empiezan a forjar, amado hermano, con aquel calor, y le empiezan a dar la forma, ¿verdad? Entonces dice, operación es un efecto o operación de trabajo. Cuando trabajamos para el Señor, nuevamente voy a la carga de esto, de trabajar para el Señor a través de los dones espirituales que nos dan, hermano. Entonces podemos nosotros ser vasos útiles. Dice de trabajar para lograr cosas, pero es el mismo Dios quien los inspira y energiza a todos en todo. Oiga, ¿por qué? Porque cuando alguien fluye en el don de lenguas o alguien fluye en la profecía, amado hermano, en el don de profecía, está esa persona siendo inspirada. Hay una inspiración de parte del Señor, se abre el ámbito espiritual, hermano, de la atmósfera que se ha creado en la iglesia, la atmósfera que se ha creado en la congregación, hace que también lo celestial se abran, esas dimensiones celestiales, y viene entonces sobre la persona, viene la inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo, y empieza a hablar.
Entonces empieza a hablar bajo la influencia, bajo el poder, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y también dice que hay y energiza a todos en todo. Cuando hay, amado hermano, en medio de la congregación, en medio de la adoración, cuando está fluyendo el Espíritu Santo y estamos siendo bautizados en el cuerpo místico, cuando estamos ahí en esa parte de nuestra vida, amado hermano, entonces también viene la energía que viene del Espíritu Santo y ahí empieza a obrar milagros, sanidades. Quizá el llamado es en ese momento para que pasen las personas que están sufriendo alguna enfermedad y ahí activa el Señor a las personas que están con el don de sanidad y empiezan ellos a orar y suceden milagros. Pues para eso es, hermano, para eso son los dones espirituales, para poder ser edificados. Sigue diciendo el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo, porque es la evidencia, la iluminación espiritual del Espíritu para bien y provecho. Oiga, es para bien y provecho. Estar llenos del Espíritu Santo, estar llenos, estar inspirados por el Espíritu Santo es para provecho nuestro. Y dice que es para iluminación espiritual. Para iluminación espiritual. ¿Por qué? Porque eso viene a hacer una amalgama con nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu. Y ahí nos da ese dunamis, o sea, ese poder, ese energema que hablamos, amado hermano. Dice, a uno le es dado a uno le es dado en y por el Espíritu Santo el poder de hablar un mensaje de sabiduría. Y ese es el primer don que nosotros vamos a empezar a ver, hermanos, cuando dice un mensaje, o sea, palabra de sabiduría. Y a otro el poder de expresar una palabra de conocimiento y entendimiento según el mismo Espíritu Santo. Oiga, entonces alguien que habla palabra de sabiduría, hermano, está hablando bajo la influencia, bajo el poder de la inspiración del Espíritu Santo. No puede hablar alguien, pretender hablar sabiduría, solo por tener una sabiduría, amado hermano, una sabiduría humana, porque tenemos que tener cuidado porque hay sabiduría humana y hay sabiduría diabólica. Entonces, mire, con esto que dice el versículo 9, a otro la fe que obra maravillas por el mismo Espíritu Santo, a otro los poderes extraordinarios de sanar por el mismo Espíritu. O sea que también hay don de sanidad. Dice, a otro el hacer milagros, a otro discernimiento profético, o sea, el don de interpretar, la voluntad y el propósito divino. A otro la capacidad de discernir y distinguir entre las expresiones de los verdaderos espíritus y los falsos. Y a otro diversos géneros de lenguas desconocidas. Y a otro la capacidad de interpretar tales lenguas. O sea, mire, amado hermano, que el Señor deja todo esto para poder nosotros ser fortalecidos, edificados. Pero todas estas cosas, dice el versículo 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, o sea, como Él desea. Por eso qué precioso sería que nosotros, amado hermano, fluyéramos con los 18 dones cada uno, pero realmente el Señor nos deja a nosotros que usarnos y nosotros tenemos que anhelarlos, pero el Señor nos usa como Él quiere y con el grado de nuestra fe. O sea, yo anhelo tener el don de sanidad, pero quizá el Señor me utiliza a mí en el don de profecía y a otro lo utiliza el Señor con el don de servicio, otro con el don de dar, en el otro con el don de exhortar. Mira, hermano, porque vamos a ir viendo cada uno de los dones. Entonces yo hablaba acerca de que el apóstol Pablo quería ir a la iglesia y repartir de esos dones espirituales. ¿Por qué? Porque eso tenemos que entender, que cuando los ministros vienen, hermano, cuando los ministros vienen a la iglesia, hay una visita apostólica, él viene a dejar esa palabra, esa doctrina para nosotros. Hay una visita
profética. ¿Qué viene a hacer el profeta? No viene a profetizarle a toda la congregación. Y si eso pasa, pues porque es el Espíritu Santo el que lo quiere hacer, pero el trabajo del profeta es venir y activar el mover profético dentro de la congregación. Si nos visita un evangelista, ¿qué viene a hacer? Lo que viene a hacer es que la iglesia se active en el evangelismo, que cada uno de nosotros se active de manera que salir y predicar el evangelio. No es hacer una campaña evangelista y traer las mismas iglesias con los mismos hermanos convertidos, ¿verdad? Sino que es activar a la iglesia para que ese mover evangelístico se dé en la congregación y todos puedan a un solo cuerpo, todos puedan como un solo equipo, como un solo ser trabajar y empezar a evangelizar al vecino, a aquel compañero de trabajo, a aquel compañero de estudio, hermano, y no que en un trabajo usted pase desapercibido y que ni siquiera conozcan que usted es cristiano, ¿verdad? Sino que, o en el estudio, ¿verdad? Sino que nuestro hablar, nuestra forma de ser tiene que ser el evangelista silencioso. Es el testimonio de nuestra vida la que hace que nosotros podamos realmente estar evangelizando, amado hermano, no con palabras, sino quizá con las acciones, con los hechos. Y cuando hablamos acerca del pastor, sabemos que el pastor es el quien apacienta la congregación que el Señor le ha puesto como administrador de ella y también que tiene que dar cuentas. Es una gran responsabilidad porque un día uno se va a parar delante del Señor y tiene que entregar las cuentas, amor hermano, de qué fue lo que enseñó, qué fue lo que dijo, cómo fue lo que habló y cómo fue que actuó con nuestros hermanos, ¿verdad? Y también viene, amado hermano, el ministerio magistral que es, amado hermano, el que viene y abre la mente, el que viene y que abre los corazones, el que parte el pan, el que traza la palabra, el que enseña la palabra y hace que las personas puedan escudriñar. Mira, aquí tengo este pensamiento que dice, por eso es la importancia del bautismo en el Espíritu Santo, ya que al tener la manifestación del Espíritu de Dios, nos habilita para que cualquiera de los dones espirituales se pueda desarrollar en nosotros y convertirnos en instrumentos de edificación para la iglesia. Por eso dice, amado hermano, aquí este pensamiento, estaba yo hablando acerca de eso, de ser activados en los dones, pero lo tiene que activar el Espíritu Santo y con ayuda de los ministros que el Señor ha dejado para los 5 ministerios, hermano, para edificación de la iglesia. Usted sabe que creemos nosotros en que el Señor ha dejado esos 5 ministerios para que nosotros seamos, amados hermanos, edificados y para que seamos, amados hermanos, de una manera capacitados para poder trabajar en la obra del Señor. Dice este pensamiento, considerando que el bautismo con el Espíritu Santo es indispensable para la manifestación de los dones espirituales, comprendiendo que el nacer de arriba, o sea, nacer de nuevo, se ve el reino de Dios. Y el nacer del agua y del Espíritu nos permite entrar en el reino de Dios. Y eso fue lo que el Señor le dijo a aquel hombre que llegó una noche, y dice la palabra del Señor que Nicodemo era uno de los discípulos, pero estaba como a escondidas, ¿va? Estaba en secreto. ¿Por qué? Porque su posición, o por, no sé, su religiosidad, o por lo que él tenía en el espacio que él ocupaba en ese lugar, amado hermano, en el Sanedrín. Quizás él no quería que lo mirara con el Señor. Entonces él llega una noche, y a mí me impresiona esto porque el Señor le habla y le dice que tenía que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. O sea, tenía que nacer nuevamente espiritualmente para ver y para poder entrar al reino de los cielos. Muchos van a ver el reino, pero no van a entrar, hermano. Por eso es que nosotros, yo le he dicho a los hermanos que tenemos deseamos y tenemos como objetivo un día casarnos con el Señor, ser la novia, ser la esposa, la que se casa con el Señor.
Dice, aunque al nacer de nuevo es terrenal. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Juan 3:12. Dice, si os he hablado de cosas que suceden aquí mismo en la tierra, y sin embargo ninguno de vosotros me cree, ¿cómo podréis creer? O sea, confiar en mí, dijo el Señor, ¿va? Adheridos a mí, contar conmigo, si os hablo de cosas celestiales. Por eso, amado hermano, nosotros cuando somos bautizados con el Espíritu Santo y cuando somos bautizados en agua, amado hermano, nos están capacitando para poder hablar y para poder entender las cosas celestiales. No podríamos hablar de las cosas celestiales si no las hemos entendido en nuestro corazón, si no las hemos entendido en nuestra vida y si no se han hecho rema en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano. Por eso te tiene que hacer rema la palabra del Señor. Podemos ver que el Espíritu de Dios, dice, nos auxilia para poder alcanzar lo celestial, ya que por medio de él podemos ser guiados al hacernos saber lo que habrá de venir, tomando lo que es del Señor Jesucristo para hacérnoslo saber a nosotros. Oiga, el Espíritu Santo, por eso es que lo dejaron acá en la tierra, amado hermano, para que él fuera quien nos guíe hacia toda verdad. El Espíritu Santo oye lo que le están dando en el cielo, amado hermano, oye en los ambientes celestiales y lo traslada a nosotros. Por eso le decía que traslada la información a través de su inspiración. ¿Para qué? Para que nosotros seamos capacitados. Dice que hace saber lo que habrá de venir tomando lo que es del Señor Jesucristo. Él no toma de otra fuente. ¿Por qué? Porque sencillamente, amado hermano, y bendito sea el Señor, es lo mismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la triunidad, hermano. Hay una triunidad ahí, amado hermano, porque es de la misma esencia. El Espíritu Santo nunca nos va a dejar o nos va a querer dar una mala información. El Espíritu Santo no va a venir de otra fuente, porque solo usted sabe que solo hay dos fuentes, dos llenuras. O nos llenan de parte de la luz o nos llenan de parte de las tinieblas. Que el Señor reprenda. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Esta administración nos hará avanzar en lo espiritual de tal manera que al estar llenos de él podemos ser sensibles a su mover y dejarnos usar para que pueda depositar cualquiera de sus dones. Es decir, que nosotros tenemos que dejarnos usar por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que dejarnos usar por el Señor, hermano, a través de que Él va a capacitar nuestra vida. Y cuando usted sienta, va a estar fluyendo en el don que Dios tiene para usted. Y según la capacidad que nosotros tengamos también, hermano, para poder trabajar bajo ese don espiritual que el Señor nos está dando a cada uno. Por eso Biblia amplificada en Efesios 1:3 dice que la bendición, alabanza, laudatorio y elogio, está entre paréntesis, que la bendición sea para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Oiga, con toda bendición espiritual. Los dones son una bendición espiritual. Y dice aquí, entre paréntesis, dada por el Espíritu Santo en el reino celestial. Dice que es dada por el Espíritu Santo en el reino celestial, hermano. Entonces, el Señor nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Toda esa bendición que viene, amado hermano, cuando nosotros decidimos consagrarnos, decidimos llenarnos del Señor, decidimos ser edificados. Ahí viene. Y ese ambiente espiritual se torna, amado hermano, celestial, para que venga entonces esos regalos preciosos que son los dones. Al ser espiritual podremos accesar a las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Porque nosotros como hijos de Dios, perdón por esa minúscula que está aquí, fuimos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales del cielo en Cristo. Si creemos en estas bendiciones espirituales del cielo y anhelamos profundamente lo espiritual, también podemos desear el profetizar. Oiga, amado hermano, uno de mis hijos me decía, papá, yo anhelo profetizar, anhelo. Pero entonces le decía,
anhelarlo con todo tu corazón profundamente. Mi amado hermano, muchos fuimos bautizados por el Espíritu Santo primero y después pues nos metieron al agua, ¿verdad? Pero esto sucede porque el Señor tiene misericordia y como Él es el jefe, Él es el que hace a nosotros, amado hermano, como Él desea. O sea que lo anhelamos profundamente. Yo lo anhelaba con todo mi corazón. Yo le digo por experiencia. Muchos dicen, no es que no puede recibir el Espíritu Santo si no se ha bautizado en agua. No, hermano. El Señor hace conforme Él desea y conforme nuestro anhelo. Por eso dice que tenemos que anhelarlo profundamente. Tenemos que anhelar espiritualmente, hermano. Porque yo le digo, en mi caso, el Señor me bautizó primero en el Espíritu Santo y luego, estando yo siendo un niño de 9 años, luego el Señor me permitió a través de mi pastor en ese tiempo, hermano, donde el Señor me permitió nacer espiritualmente ahí y un saludo para nuestro hermano Pastor Hernán allá en la iglesia Betlehem, Ministerio Ebenecer allá en el Tumbador San Marcos. Ellos saben que los amamos mucho, que lo amo con todo mi corazón y que pues nunca nos vamos a olvidar del trabajo que hicieron en mi vida cuando yo era pequeño. Pero este es un paréntesis. Siempre los hemos amado con todo nuestro corazón, mi familia los ama mucho y yo también, ¿verdad? Obviamente. Pero podemos ver, amados hermanos, que yo por experiencia, que el Señor me bautizó primero en el Espíritu Santo y luego me sumergieron en las aguas. Pero eso es el anhelo de profetizar, hermano, porque cuando solo hablaba lenguas, pero luego vino la inspiración de la interpretación de esas lenguas. Y mire lo que dice en 1 Corintios 14:1, dice que la bendición, alabanza, laudatorio, hoy otra vez en esto, es la misma que hablamos. Dice, y elogio sea para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual dada por el Espíritu Santo en el reino celestial. En el reino celestial. Este don espiritual Dios lo utiliza para hablar a los hombres, o sea, para profetizar, ¿va, hermano? A los hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos de tal manera que edifica a la iglesia. Por eso el anhelo del apóstol Pablo era que este carisma, o sea, este regalo, o sea, este don, se desarrollara dentro de la iglesia de Roma. Oiga lo que el apóstol Pablo anhelaba. Para desarrollarnos en un don espiritual debemos desearlo espiritualmente de tal manera que si nos desarrollamos en la dimensión espiritual y tenemos fe en las bendiciones celestiales, seremos utilizados en uno o más dones espirituales para la edificación de la iglesia. Y si ésta abunda en estos dones, será una iglesia que brilla. Oiga, por eso es necesario que cada uno anhele. Amado hermano, el apóstol Pablo decía, yo deseo que todos profetizaran. O sea, él anhelaba que toda la iglesia profetizara. Pero también tenemos que saber, hermano, que cada uno de los dones va a ser repartido conforme el anhelo de nuestro corazón. Y dice aquí que la iglesia entonces va a brillar, amado hermano, la iglesia va a tener una sinergia espiritual cuando los dones están fluyendo dentro de la congregación. Por esto, dice Pablo, escribe que es necesario desarrollar el don de lenguas. Pues, ¿sabe, amado hermano, por qué el don de lenguas? Porque es una especie de código, de hablar codificadamente con el Señor. Su espíritu es inspirado por el Espíritu Santo para que usted pueda hablar en lenguas. Y usted se está comunicando con el Padre, se está comunicando con el Señor a través de esas lenguas que están siendo inspiradas por el Espíritu Santo. Esas lenguas ni siquiera el enemigo puede interpretarlas, hermano. Pero lo que tenemos que saber es que Él copia lo que es del Señor. Y tenemos que saber esto, que cuando el enemigo cayó, hermano, cuando él pasó de ser Luzbel a ser el enemigo, Lucifer, hermano, a ser el enemigo de nuestras almas,
Cuando él cayó, se trajo también consigo cierto conocimiento. Siempre he explicado esto, que trajo cierto conocimiento, no trajo el conocimiento completo. ¿Por qué? Porque Dios es principio y fin. Porque Dios, amado hermano, es mucho más grande. No podría ser que el ser creado se trajera todo el conocimiento del creador. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el Señor es infinito. Pero sí se trajo cierto conocimiento que Él aplica para poder afectar al pueblo de Dios. Y entre eso es que Él copia lo que es de Dios. Él no es creador, sino Él copia todo lo espiritual, hermano. Entonces tenemos que saber que también hay practicantes de brujería, hechiceros, agureros que hablan ciertos idiomas espirituales, pero son del lado de las tinieblas. Por eso yo quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. No es correcto que uno como cristiano tenga perchado un montón de películas o que tenga películas en su computador de miedo, de terror, o películas donde hacen conjuros. ¿Por qué? Porque son portales dimensionales para afectar nuestras casas. Son portales espirituales para afectar. Y amor hermano, Dios me ha estado hablando acerca de esto, porque el Señor me ha estado hablando acerca de la limpieza de las casas. Y entre ellas, estas cosas que voy a tocar, amado hermano, es acerca de limpiar incluso ruinas que quizás tenemos, amado hermano, que vamos a un centro turístico y nos venden esas ruinas de Tikal. Usted sabe que aquí en Guatemala hay réplicas de esas en miniatura para poderlas llevar de recuerdo. Amado hermano, estamos metiendo ruinas a nuestras casas. Y por eso es que los hogares después están en ruinas. La economía está en ruinas. Lo espiritual está en ruinas. ¿Por qué? Porque es lo que estamos metiendo dentro de nuestras casas. Yo sé que no es el tema, pero siento decirlo, hermano. Que tenemos que saber qué es lo que estamos metiendo dentro de nuestras casas. ¿Por qué? Porque el enemigo se vale de todo eso, hermano. El enemigo se vale de algo tan pequeño que nos puedan dar, o quizás una pulserita rojita que le ponen a un bebé. Eso son partes de hechicería, hermano. Y tenemos que saber esto. El enemigo copia todo lo que es santo, lo que es sagrado, lo tejiversa. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Por eso yo decía, y siempre lo voy a decir, nosotros muchas veces jugamos a ser cristianos. Jugamos, y no estoy enojado, hermano, pero siento del Señor decirle esto. Muchas veces jugamos a ser cristianos. Jugamos a hoy voy, mañana no persevero. Tengo luchas, pero voy a ir después. Tengo pruebas, pero solo yo me las espanto. Y cuando ya se miran con el agua hasta el cuello, hermano, entonces ya buscan y dicen, Señor, ayúdame que perezco. Pero, amado hermano, tenemos que saber de que el enemigo no juega a ser el enemigo de nuestra alma. Él toma su trabajo y lo toma muy en serio. Y él está tratando de acusarnos de día y de noche, hermano. Él está tratando de afectarnos espiritualmente, cortándonos la paz, robándonos el gozo, afectando nuestro día. Quizás ha sido un día que el Señor ha dictaminado para nosotros. La palabra del Señor dice, este es el día que ha hecho el Señor. Pero ese día lo ha hecho el Señor. Pero depende cómo usted vaya a vivir ese día. Depende cómo usted quiera vivir ese día. Si es el día que hizo el Señor para usted, o es el día en que el enemigo va a tomarlo para afectar su vida, para hacerle el día cuadritos. Muchas veces tenemos un mal día desde que amanece, hermano, nos empieza a llover. Y es momento cuando nos está lloviendo de sentarnos y analizar qué es lo que estamos haciendo mal. A veces nos pasa así, hermano, que ya solo falta que pongamos hay días en que ya solo falta que pongamos un circo y los enanos nos crezcan, decían por ahí, ¿verdad? Es un día que a veces es fatal para nuestra vida, que se nos complica todo, pero es ahí donde nos están probando, hermano, donde nosotros tenemos que salir vencedores. Porque aparte es que nos estén tentando, aparte es que venga la tentación, pero la tentación va a venir si nosotros le damos lugar al enemigo para que él intervenga
en nuestra vida espiritual tenga argumentos valederos para afectar nuestra vida. Mire, yo estoy hablando de liberación, pero voy a seguir con esto. Dice, pero también el don de interpretación para que la iglesia sea edificada, fortalecida y afirmada, ya que por medio de esta administración espiritual, la iglesia crece en lo espiritual. Una iglesia que no deja fluir los moveres de los dones espirituales, donde ni siquiera saben que hay 18 dones, es una iglesia que no crece espiritualmente. Es una iglesia que está afectada. Y es ahí donde el enemigo se alegra y se goza. ¿Por qué? Porque él no quiere que la iglesia crezca espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque yo le decía a los hermanos, no, el enemigo no nos puede afectar porque nosotros ya salimos de su dominio. El enemigo no nos puede afectar condenándonos. ¿Por qué? Porque ya pagaron por nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que el enemigo quiere poner? Es de que usted no sea novia, que usted no se case con el amado de su alma, que usted se quede en la tribulación, que la persona se quede en la tribulación siendo atormentada y afectada espiritualmente. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Entonces, él sabe que ya la salvación ya la tenemos dentro de nosotros, pero él sabe que puede afectarnos desviando nuestra vida del destino original que fue planeado para nosotros. Entonces, mire qué tremendo esto. Mire, Biblia amplificada en 1 Corintios 14:5 dice, ahora deseo que todos ustedes hablen en lenguas desconocidas, dice acá, pero más especialmente quiero que profeticen, que sean inspirados para predicar e interpretar la voluntad y el propósito divino. El que profetiza, dice, que es inspirado para predicar y enseñar, es mayor, más útil y más importante que el que habla en lenguas desconocidas, a menos que interprete lo que dice para que la iglesia sea edificada y reciba el bien. Oiga, tenemos que recibir el bien, hermano. O sea que por eso es necesario, por eso que Dios es un Dios de orden. No pueden haber 5 o 6 personas queriendo profetizar al mismo tiempo, porque también tenemos que saber que Dios es un Dios de orden y es ahí donde se cumple. Muchos dicen es que en la iglesia no pueden danzar, no pueden brincar. Hace algunos años, muchos años atrás, cuando yo era niño, hubo alguien que me dijo, ¿y qué estás siguiendo a la iglesia de los canguros? Me dijo. Y eso me marcó mi corazón, porque para ellos el mover espiritual que había en la iglesia donde yo nací, hermano, era algo diferente. Era extraño ver a alguien danzar, hermano, en el espíritu. Claro que yo entendí esto, que hay también varias palabras de danza, y hay una de esas danzas que es la danza que es aprendida. Pero también está la danza espontánea, ¿verdad? Ahorita no se me vienen a mi mente los nombres de estas danzas, pero sí le puedo explicar esto. De que para ellos era desconocido eso. Entonces, amado hermano, no lo miraban espiritual. Entonces ellos dicen, es que Dios es un Dios de orden, no quieren que el Señor que la gente esté brincando en la iglesia. Eso no es de Dios. No, hermano, cuando la Biblia dice que el Señor es un Dios de orden, es porque no pueden haber varias personas en el mismo momento queriendo hablar. Por eso es que dice que otros callen. Entonces la persona que está hablando en lenguas, luego el Espíritu Santo lo toma y empieza a profetizar, empieza a interpretar. O si solo dio las lenguas, entonces solo dio ese idioma desconocido espiritual, viene y Dios activa otro para que él pueda interpretar por medio del Espíritu Santo esas lenguas que fueron dadas, para que todos seamos edificados. Dice, también debemos considerar que el apóstol Pablo en otras epístolas describe la diversidad de dones que son por el Espíritu para el bien común. En 1 Corintios 12 agrega 8 dones más, que es el don de palabra de sabiduría, es el don de palabra de ciencia, el don de fe, dones de sanidades, don de milagros y discernimiento de espíritus. Y en el versículo 28, dones de ayuda
y el don de gobernar. Miren que hay un don de ayuda y el don de gobernar. Entonces vamos a ir viendo en el transcurso de mientras estemos transmitiendo esta temática, vamos a ir viendo todos estos dones. En Romanos 12 agrega otros 6 que no se encuentran en el listado anterior, que es el don de servir, el don de enseñar, el don de exhortar, el don de dar, don de presidir y don de misericordia. Yo me recuerdo muy bien del don de misericordia, y cuando estamos dando este don voy a dar un testimonio que yo creo que tal vez algunos que ya lo han escuchado, pero yo nunca me voy a cansar de hablar de ese testimonio. Cuando yo estaba hablando en la iglesia, estaba hablando del último don, que es el don de misericordia, hace algún tiempo atrás, y Dios me hizo pasar por una experiencia muy tremenda al hablar acerca del don de misericordia. Entonces, miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 7, dice, escribe, y en 1 Corintios 7, versículo 7, escribe que cada uno tiene su propio carisma, o sea, su propio don. Y en el versículo 9 describe el carácter del dominio refiriéndose al área sexual. Por eso invita a los solteros a casarse. Este es el don de continencia, que también lo vamos a ver. En total 18 dones espirituales que cada uno de ellos actúa para la edificación de la iglesia. Ahora bien, cuando habla acerca de este don de continencia, también no quiere, también solo habla acerca de lo sexual, sino que habla acerca de contenerse uno, amado hermano, con las cosas que no le van a edificar, con aquello que viene a contaminar la vida de la persona. El tener continencia, de saber que esto me atraía antes, y eso es un don que está dentro de nosotros, que tiene que ser desarrollado. Más, le voy a poner ejemplo de algo, no del área sexual, pero estoy hablando acerca de este don, que es el don de continencia. Es porque Dios va a hacer que esos receptores se mueran y se apaguen en nuestra vida. Si alguien acaba de aceptar a Cristo y su vicio era la cocaína, entonces no puede estar visitando a sus amigos que eran los que juntamente con él se drogaban. ¿Por qué? Porque él todavía tiene esos receptores. ¿Qué tiene que hacer él? Tiene que venir el don de continencia. ¿Para qué? Para que esos receptores se apaguen. Y ese don de continencia haga que esos receptores se apaguen y él no pueda nuevamente caer otra vez en esa situación en que Dios ya lo sacó de ahí. ¿Por qué? Dios ya lo sacó, recibió al Señor Jesucristo, fue limpio por la sangre de Cristo, pero dentro del alma quedan ciertos residuos y quedan ciertas cosas que se llaman receptores, que son los que se pueden activar para que la persona nuevamente caiga. Entonces es necesario que esta persona le pida al Señor que le dé el don de continencia. O sea, no sé si me estoy dando a entender, porque yo sí me estoy entendiendo bien. Aleluya. Entonces, el don de continencia es para esto. O sea, le puse este ejemplo porque no es solo también del área sexual. Entonces, amados hermanos, dice esto, considerando las 3 dimensiones celestial, espiritual y terrenal, si nosotros como hombres terrenales, después de nacer de nuevo y de arriba le agregamos fe a las promesas que Dios nos muestra en su palabra, como las bendiciones celestiales, y pasamos a la dimensión espiritual, podremos así atraer los dones espirituales, ya que al no alcanzar la dimensión espiritual y permanecer en la terrenal, el hombre natural no acepta las cosas del espíritu. Pero si avanzamos al plano espiritual, podemos trascender los cielos. Solamente de estas maneras podemos llegar a la dimensión celestial y atraer lo bueno. Si nosotros, amado hermano, anhelamos con todo nuestro corazón, podemos atraer de arriba, de lo celestial, todos estos dones, esto a la dimensión terrenal. Y eso nos va a ayudar a nosotros, hermano. Los más beneficiados de tener los dones espirituales somos nosotros mismos, hermano.
Muchas veces pensamos, yo ya no voy a profetizar. Y en el momento cuando hablemos del don de profecía, yo le voy a explicar por qué le digo esto. Muchos decimos, ya no voy a profetizar. Y pensamos que Dios va a dejar de hablar porque uno no quiere abrir sus labios, sin saber que uno se está perdiendo la bendición que Dios le está dando a uno. Y también la responsabilidad de que un día le van a demandar a uno esa palabra que uno muchas veces dejó de dar, hermano. Por eso es necesario que si alguien fluye en el don de lenguas y en el don de profecía y ha callado muchas veces la profecía que el Señor le ha dado, es hora que se ponga cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque un día le van a demandar esa palabra que dejó de dar. Yo se lo digo por experiencia. Si usted sabe que el Señor lo utiliza en la profecía, hermano, no inventando una palabra, porque por eso está el don de discernimiento, donde se discierne. Usted sabe que se nos ha enseñado que no se juzga el vaso, sino se juzga la profecía. Tenemos que saber esto, hermano. No podemos también profetizar del alma. ¿Por qué? Porque sencillamente eso se siente en el espíritu cuando algo, esas palabras no están saliendo inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso es que es necesario el don de discernimiento. Y dice, por eso el tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, quien reparte como quiere, nos abre la dimensión espiritual y por lo tanto somos receptores de los dones espirituales. Qué precioso esto, hermano. Yo ahí le voy a dejar ese diagrama donde está. Los dones, mire, y aquí están dones que son, amado hermano, dados por Dios. Y aquí están los dones, amado hermano, que es dados, que el Hijo le dio a los dones dogma, y eso lo tenemos que hablar más adelante, hermano, que es los dones que el Señor ha dejado para la iglesia en general, son los dones dogma. Y estos son, amado hermano, el apóstol, profetas, maestros, maestros, evangelistas, pastores. Lo dije, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estos son, amados hermanos, que traen dones de sanidad, dones de ayuda, dones de administración, dones de lenguas. Y vienen y ellos son los que dan la impartición a través del Espíritu Santo, amado hermano. O sea, lo que estaba diciendo yo hace rato, que ellos dan la activación de los dones, amado hermano. Un profeta viene y activa el don. Si en la iglesia no había don de profecía, no habían personas que profetizaran, entonces viene el profeta y viene a activar el don de profecía dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que puedan fluir bajo esos dones. Entonces, yo quiero terminar acá, amado hermano, y la otra semana vamos a entrar a hablar acerca de uno de los primeros dones que vamos a hablar, amado hermano, que es el don de palabra de sabiduría. ¿Qué es necesario tener el don de palabra de sabiduría en nuestra vida para poder hablar sabiamente, hermano? A veces nos cuesta hablar sabiamente. ¿Y qué diferencia hay, amado hermano? Porque dice que el Señor tenía sabiduría en sus labios, aún mayor que la de Salomón. Podemos ver que la sabiduría de Salomón, al final de cuentas, amado hermano, el Espíritu Santo lo abandona. Y lo que había de su sabiduría se tergiversó. Lo que había puesto el Espíritu Santo a través, amado hermano, de esa sabiduría que él tenía, amado hermano, un hombre que siempre le servía a Dios, que construyó el templo, pero así también como construyó el templo, construyó lugares altos y en su vejez se desvió del corazón del Señor. Su corazón se fue en pos de otros ídolos a causa de que las mujeres que él tenía lo hicieron pecar, lo hicieron contaminarse, y la sabiduría que él tenía, hermano, quedó solamente en conocimiento. Por eso, amado hermano, sabemos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos capacita y nos llena con esa sabiduría preciosa. Y por eso tenemos que entrar a hablar acerca del primer don, que es el don de sabiduría. Y eso lo vamos a entrar a hablar la otra semana. Hoy terminé lo que es, amado hermano, la introducción que teníamos para
para poderles dar a ustedes, hermano. Yo creo que ahí están dejando en la pantalla eso de los dones espirituales. Ahí está, amado hermano. Esto lo compartió nuestro amado maestro, maestro y pastor Werner Meyer, que el Señor me lo bendiga. Y pues ahí tomamos nosotros esta diapositiva para podérsela poner a usted. Espero que les sea de bendición y pueda usted ahí también ver los dones. Ahí aparece el don de milagros, de sanidades, don de ayudas, don de administración, don de lenguas, interpretación de lenguas, don de dirigir, don de continencia, don de exhortar, don de servicio, don de enseñanza, discernimiento de espíritus, don de dar, don de misericordia, don de profecía, don de palabra de sabiduría y don de palabra de ciencia. Entonces vamos a entrar a explicar cuál es el don de palabra de sabiduría y cuál es el don de palabra de ciencia. Son dos dones diferentes, hermano, que se mueven en diferentes ocasiones. Esperamos que sea de bendición esta enseñanza. Yo quiero orar y bendecirlo, hermano, y muchas gracias por estar conectado, muchas gracias por dejarnos entrar a la intimidad de su hogar. Amantísimo Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu favor, Padre. Gracias porque nos has permitido, Señor, llevar esta enseñanza, Señor, y culminarla, Padre Santo. Hoy, Padre Santo, gracias por todo tu amor, Señor. Llena, Padre Santo, con tu amor y misericordia a cada hermano, Señor, a cada persona que está al alcance de mi voz, Señor, en tu nombre poderoso, Señor, a cada persona que está viendo esta transmisión en vivo y los que la van a ver en un tiempo diferido. Nosotros venimos a bendecirles, Padre, en tu nombre poderoso, Señor. Gracias en esta noche. Capacítanos, danos de esos dones espirituales, danos de esos dones de servicio para poderte seguir sirviendo, Señor, en cada área donde tú nos has llamado a poder ser vasos útiles para tu honra, para tu gloria, Señor, en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, un saludo a nuestros pastores allá en Argentina, en Cerrezuela, Córdoba. Bendecimos a nuestro hermano Ramón, a nuestro pastor allá en Iglesia Jesús Palabra de Vida, y a nuestra pastora Estela, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, siempre se conectan. Un fuerte abrazo a toda la congregación. Les amamos y les bendecimos desde acá de Guatemala. Para todos los hermanos que son de casa y los que estén ahí al alcance de mi voz, tenemos un proyecto para el 1 de marzo, hacer nuestra primer tarde de alabanza. Va a estar con nosotros nuestro amado pastor de la iglesia Cristo Viene, Idea, Ministerios Ebenecer. Nuestro pastor y pastora también nos acompañan, Luis Meani y nuestra pastora Paolita de Meani. Que el Señor los bendiga y muchas gracias por esa disposición para estar con nosotros. Va a estar también la alabanza de Iglesia Dios es Amor, de Casa Paterna. Va a estar con nosotros y pues estamos muy contentos, expectantes de lo que el Señor va a hacer. Le hemos titulado a esa tarde de alabanza Instrumento de Guerra. Entonces vamos sé que va a ser una guerra espiritual, una guerra profética en el nombre de Jesús. Y también tenemos el proyecto de la radio online que vamos a estar lanzando en unos días y esperamos que va a ser de mucha bendición para todos que estén al alcance de nuestra programación. Lo primero que vamos a lanzar ese día va a ser un programa dedicado y para honrar a nuestro apóstol Byron Sandoval. Vamos a estar ahí transmitiendo. Lo primero que vamos a poner es las alabanzas que nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, le ha regalado a nuestro amado apóstol, de una manera de honrarlo y bendecirlo por tantos años de trabajo, por tanto tiempo que él ha dedicado a la obra del Señor, y pues que nosotros y cada casa espiritual que está bajo la cobertura de Dios es Amor es el resultado de unos siervos, nuestro apóstol Byron y nuestra pastora Doris, que decidieron seguir al Señor y decirle: sí, Señor, aquí estamos.
Y pues todos los demás nos fuimos adheriendo a ese llamado que el Señor le hizo a nuestro amado apóstol. Entonces, de una manera como honrarlo y bendecirlo, vamos a tener ese día la programación. Lo primero que va a sonar cuando sea lanzada la radio es, lógicamente, una oración para dar inicio y luego, pues, música acerca de nuestro apóstol y quizás hasta podamos poner una parte de su vida y un recorrido ministerial que él ha tenido durante todos estos años en que el Señor nos ha bendecido con la palabra que él ha podido dar. Y pues muchas gracias, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.